Cardiopatías congénitas. Listo. Ya hemos hablado sobre las cardiopatías congénitas cianóticas, comenzando con la interventricular. Ahora vamos a hablar de la comunicación interauricular. Se dice que es una cardiopatía congénita también relativamente frecuente, no tanto como el CIB, es más frecuente en la mujer con una proporción 2:1. Hay algunos síndromes con epónimos, en las cuales, por ejemplo, hay un CIA más estenosis de la válvula mitral congénita, o sea, nacen con una comunicación interauricular más una estenosis mitral, y ese es el síndrome de Luttenbacher o Luttenbacher. Lo más común es la insuficiencia asociada a la comunicación interauricular, o sea, cuando hay un CIA, lo más común es que encuentren una insuficiencia mitral, pero en este caso, con estenosis se llama síndrome de Luttenbacher. Hay tres tipos de comunicación interauricular, pero incluso hasta un cuarto, pero el más frecuente es el foramen oval permeable en 30% de las personas sanas, que es una falta de cierre de la comunicación interauricular que todos tenemos en la vida intrauterina. Recuerden que esta foramen oval puede cerrarse hasta los 4 meses, ¿no? Y tenemos tres tipos, como les dije. La comunicación interauricular tipo ostium secundum, que es la más frecuente, 90%, se produce por una excesiva resorción del septum primum. Cuando ustedes han hecho embriología, han visto cómo se formaba el, la pared interauricular y interventricular de los cojinetes y todo. En este caso, la excesiva resorción del septum primum, ¿no?, va a producir un ostium secundum, ausencia del septum secundum también, y se asocia a prolapso de la válvula mitral, como ya hemos dicho. Entonces, esta patología de CIA no tiene que ver con especialmente del ostium secundum, no tiene que ver con los cojinetes endocárdicos. El ostium primum es el otro tipo de comunicación interauricular, ya hemos dicho 90% es ostium secundum, 5% ostium primum, que se produce por un defecto de los cojinetes endocárdicos, en esto sí, y afecta el canal aurículo-ventricular y la válvula mitral. Por ejemplo, mañana vamos a ver una paciente con el grupo que le toca rotar, que tiene un defecto de los cojinetes endocárdicos y nació con un canal aurículo-ventricular y ya la operaron, pero ha quedado con una estenosis de la arteria aorta, ¿no? Una estenosis infundibular de la aorta. La comunicación interauricular ostium primum es una forma parcial del canal aurículo-ventricular, y en la forma completa hay la comunicación de las 4 cavidades. Y esto generalmente se asocia a síndrome de Down, como ya les he dicho ahora. Y la paciente de mañana es un síndrome de Down. La comunicación interauricular ostium primum se asocia a hendidura de la valva anterior de la mitral, o sea, produce más insuficiencia mitral. Y la tercera es el tipo senovenoso, que se reproduce también en un 5%. Está localizado cerca de la vena cava superior, más frecuentemente, pero también podría haber cerca de la vena cava inferior. Y generalmente este CIA tipo seno venoso se asocia a anomalías de drenaje de las venas pulmonares, que en vez de llegar a la aurícula izquierda, algunas van a llegar al lado derecho. Entonces, esta es la gráfica o este es un esquema, un dibujo de la comunicación interauricular. Este es el ventrículo derecho, aquí está el septum interventricular. Si abrimos la aurícula derecha, podemos ver que puede haber un ostium primum, que está acá abajo, 5%, hemos dicho que se relaciona más, es un tipo canal aurículo-ventricular, cuando es grande es un canal aurículo-ventricular, y si solo es un CIA ostium primum, vendría a ser una forma parcial del canal AB, y se asocia a síndrome de Down, generalmente el canal AB.
Este es un ostium secundum, que es el más frecuente, 90%, y el tipo seno venoso, en este caso, en vena cava superior, 5%, y en vena cava inferior, 5%. Entonces, este es el tipo ostium. Aquí podemos hacer un gráfico. Este sería un, una comunicación interauricular, poquito entre seno venoso y ostium secundum. Esta sería ostium primum, que está mucho más abajo, ¿no? En la mitad es el ostium secundum. ¿Cuál es la fisiopatología de la comunicación interauricular? Entonces, como hay un cortocircuito, hay un shunt, hay una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, recuerden que la presión de la aurícula izquierda es mayor que de la aurícula derecha. Entonces, la sangre va a ir de izquierda a derecha. Por consiguiente, va a llegar más sangre, y como esto pasa en diástole, pues en diástole pasa la sangre de la aurícula izquierda que está aquí, pasa en diástole la sangre de la aurícula derecha. Como es diástole, la válvula tricuspidia está abierta o cerrada. Abierta, ¿no? Entonces en diástole está abierta. Entonces la sangre pasa de frente al ventrículo derecho, ¿no? Y el ventrículo derecho tiene más volumen. Se cierra la válvula tricúspide, también en el lado izquierdo de la mitral. Va a producir el primer ruido cardíaco. Entonces, esta cantidad de sangre que tiene, o mayor volumen que tiene el ventrículo derecho, va a ser expulsado en sístole por través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, su rama derecha e izquierda. Entonces, en estados normales pasaría suave, pero como tiene más volumen, como ha recibido mayor volumen, va a producir una pseudoestenosis, o sea, va a producir una turbulencia al pasar por la válvula pulmonar, que es normal, va a producir una turbulencia y esto se va a auscultar en el foco pulmonar y va a ser un soplo sistólico. Entonces, hay cortocircuito de izquierda a derecha, sobrecarga del volumen del lado derecho, sobrecarga de la arteria pulmonar por el volumen, y esto puede llevar a hipertensión pulmonar con el tiempo, porque tiene más volumen y sobrecarga. Y va a producir un soplo que hemos dicho sistólico en foco pulmonar. Entonces, el soplo de la comunicación interauricular es sistólico en foco pulmonar y es porque tiene más volumen y pasa por una válvula pulmonar normal, pero que para el volumen es más pequeño. Si con el tiempo produce hipertensión pulmonar, puede producir el síndrome de Eisenmenger, y en este síndrome se invierte el cortocircuito, ya las presiones se elevan en el lado derecho y va a tener más presiones que en el lado izquierdo, y el flujo va a ser de derecha a izquierda a través del CIA y va a haber cianosis. Por consiguiente, si este es un corazón normal, hay septum interauricular intacto, no se comunica, cuando nace el niño, pues va a comunicarse. Este es un ostium secundum, 90% hemos dicho que es ostium secundum en la mitad, y la sangre pasa de la aurícula izquierda, que es sangre oxigenada en rojito, a la aurícula derecha, pero se mezcla porque como pasa en diástole, y al ventrículo derecho va a tener una sangre mixta, no tan desoxigenada como la que normalmente habría, o como esta, ¿no? En azul. Entonces, esta sangre mixta pasa por la aurícula o por la válvula pulmonar a la arteria pulmonar, su rama derecha e izquierda, pasa el oxígeno y nuevamente se oxigena, llega a la aurícula izquierda, una parte pasa normal al ventrículo izquierdo y a la aorta, y la otra parte pasa por la comunicación interauricular al lado derecho, y hay sobrecarga de volumen del lado derecho. Por consiguiente, ¿qué va a dilatar la comunicación interauricular? Las cavidades derechas. La mayoría, dice, de los pacientes con CIA están asintomáticos, pero si tienen un canal aurículo-ventricular común, puede dar disnea en los primeros meses y ligera cianosis. En la exploración, el primer ruido va a ser fuerte. El soplo, ya les hemos dicho que es sistólico por sobrecarga de volumen en el lado derecho, y el soplo se va a escuchar en el foco pulmonar. ¿Cuál es el foco pulmonar? Borde external superior izquierdo, o sea, debajo de la clavícula izquierda. Entonces, en el foco pulmonar hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido, lup, drup, luf, drup, luf, drup, y la respiración no lo elimina por la sobrecarga.
Entonces es fijo. Tanto en inspiración como en expiración, el desdoblamiento no va a variar. El soplo va a ser pansistólico o todo la sístole o vuelo sistólico en caso de insuficiencia mitral asociada, y esto se da generalmente en el ostium prim. Pues ahí está el soplo mesosistólico en foco pulmonar, ¿no? Eyectivo. Si es un defecto canal, miren, no solo es el CIA, sino también un CIB, y todo esto es una comunicación. También por las presiones mayores va a pasar la sangre al ventrículo derecho y va a sobrecargar cavidades derechas. En el electrocardiograma puede haber ya crecimiento de cavidades derechas. Miren la S en 1, que ya nos indica que está creciendo el ventrículo derecho. Y en V1 también las ondas R o un bloqueo de rama izquierda incompleto, ¿no? O de rama derecha incompleto. En la radiografía, pues hay una gran cardiomegalia con un aumento del flujo pulmonar y un crecimiento de las cavidades derechas. El ápex se va hacia arriba y se dilata la aurícula derecha también. La ecocardiografía Doppler es el método diagnóstico de gol estándar y ahí se va a ver la comunicación. Miren, aquí está aurícula derecha, ventrículo derecho que se ven dilatados, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y este vendría a ser el septum interauricular. Debería ser todo blanco, pero se ve que hay sangre que está pasando del lado izquierdo al lado derecho. Y es una comunicación interauricular grande, ostium secundum. Debe tener por lo menos unos 10 a 12 milímetros, ¿no? Y la sangre pasa del lado izquierdo hacia el lado derecho y sobrecarga el lado derecho. Su pronóstico, cuando son CIAs, comunicación interauricular pequeñas, se cierran antes de los 2 años. Pero las comunicaciones interauriculares pequeñas se dicen si son inferiores a 8 milímetros de diámetro. Estas tienen un excelente pronóstico sin tratamiento y cierran espontáneamente en casi el 90% en el primer año de vida, un 87% para ser exacto. Pero su pronóstico, si son asintomáticos, dependiendo del grado, pueden estar así, asintomáticos hasta los 30, 40 años, o sea, tercera, cuarta década de vida. La mayoría se decide el tratamiento quirúrgico para evitar el síndrome de Eisenmenger, que es esa hipertensión pulmonar refractaria que hemos hablado. Y se produce este síndrome más precoz si es por un déficit canal auriculoventricular, donde la mortalidad al año llega al 50%. O sea, si ya tienen un síndrome de Eisenmenger, la mitad de los que tienen síndrome de Eisenmenger se mueren, ¿no? Al año. ¿Cuál sería el tratamiento? Todos se deben operar hasta los 3 a 6 años, pero hay que hacer un flujo QPQS por encima de 1.5 a 2. ¿Cómo se hace este flujo? Con la ecocardiografía. Con la ecocardiografía. Si el paciente es sintomático, disnea y todo, se debe operar a cualquier edad. A cualquier edad. Y cuando no operar, si el QPQS es menos de 1.5, se puede esperar porque se puede cerrar solo. Ahora también, si ya tiene una hipertensión pulmonar grave con una vasculopatía, o sea, una alteración del vaso pulmonar, de la arteria pulmonaria irreversible, pues ahí no se opera. ¿Cómo se cerraba antes? Con una lesión menor se suturaba, y se pegaban los dos pliegues del CIA, tanto el superior o el inferior o los laterales, y se cerraba. Pero si era grande, se pone un parche, ¿no? Dice que la cirugía, la mortalidad es menos del 1%. Aunque actualmente hay un cateterismo terapéutico, principalmente en el comunicación interauricular ostium secundum, ¿no? O donde la comunicación sea más central. Siempre hay que ver que tenga un reborde o pestaña suficiente para que se pueda acoplar el dispositivo
y tengan un diámetro inferior a 25 milímetros, ¿no? Es el más grande, y no tengan ninguna anomalía. Entonces, por intervencionismo se pone un Amplatzer, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. En lesiones tipo ostium primum, que son la parte de abajo, más hacia los válvulas mitral y tricuspidia, si tiene compromiso valvular, también en la cirugía se reemplaza la válvula. Y se debe, en todas las comunicaciones interauriculares, se debe hacer profilaxis para endocarditis infecciosa, ¿no? Si tienen ostium primum. Si tienen ostium secundum, también, pero el tratamiento médico para las arritmias e infecciones es importante. Entonces, si ya tiene arritmias, si aparece arritmias, hay que darle tratamiento y si hay infecciones también. Y miren, este es el cierre quirúrgico con una sutura, donde se suturan los pliegues del CIA. Algunos, si es muy grande, se ponían parches. Actualmente se hace lo que acá abajo, un intervencionismo, un cateterismo, y se entra por la vena femoral derecha, se lleva el catéter, se llega hasta el septum interauricular y se infla como un doble paraguas, y luego se epiteliza esto, ¿no? Aunque actualmente los nuevos dispositivos incluso son de materiales reabsorbibles. Ahí está, miren, el oclusor le llamamos Amplatzer, que esto se desentornilla y se queda esto. Y aquí está en la ecocardiografía cómo se ve esta parte, este anillo acá se ve, y la parte inferior que está acá, esto, vendría a ser este anillo, ¿no? Entonces en el medio está las otras partes del septo. Entonces, qué importante es el tratamiento. Entonces ya tenemos dos cardiopatías, el C y B que hemos tratado en la anterior clase, la comunicación interauricular que estamos viendo ahora, y otra cardiopatía congénita asianótica. Asianótica vendría a ser la persistencia del conducto arterioso. Hemos dicho que el CIB produce un soplo sistólico en borde esternal inferior izquierdo que se irradia al lado derecho. Ahorita acabamos de decir que la comunicación interauricular produce un soplo en el foco pulmonar, o sea, borde esternal superior izquierdo. La persistencia del conducto arterioso, como ustedes bien saben, en la vida intrauterina tenemos que la arteria pulmonar tiene una comunicación, un conducto que se comunica con la arteria aorta. Y esta comunicación nos ayuda a vivir en el vientre materno. Sin embargo, cuando nacemos, esto debería cerrarse, ¿no? Y obliterarse y volverse un ligamento, que se llama el ligamento arterioso. Pero en muchas personas no produce eso y se queda abierto, y eso produce lo que se llama persistencia del conducto arterioso. En la fisiopatología se cierra generalmente el ductus a los 10 a 15 horas de nacimiento, o sea, en el primer día de vida. Pero es más lento o se cierra más después de varias más horas en los prematuros. ¿Y por qué se cierra el ductus? Es por disminución de la prostaglandina E1, que es exógena, ¿no? Que tenemos la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Y cuando hay también menos sensibilidad de esta. Y esto se produce cuando aumenta la oxigenación. Entonces, en las primeras 12 horas, hemos dicho que se cierra entre 10 a 15 horas, hay migración dentro del conducto arterioso de músculo liso, se acerca a la íntima, se pliega y se cierra. A las 2 a 3 semanas se debe producir la fibrosis de la media y de la íntima de esa zona del ductus y se forma el ligamento. Y el cierre está
A las 8 semanas, o sea, a los 2 meses, el 90% cerrado de los pacientes que tienen ductus. ¿Cuál es la alteración? Pues hay una mayor sensibilidad a las prostaglandinas. Hemos dicho que hay aquí disminución de las prostaglandinas, pero si tienen más sensibilidad, por ejemplo, en los prematuros, las prostaglandinas siguen actuando y no se cierran. O a veces hay mala migración muscular. Y si no hay prostaglandinas, no se cierra, ¿no? Y si no hay migración de músculo liso, tampoco se cierra. ¿Cómo evolucionan? Normalmente, como hay una comunicación entre la aorta y la pulmonar, ¿quién tiene más presión? La aorta, muy bien. Hemos dicho que la presión en la aorta está alrededor de 80, 90 en el recién nacido, en el adulto 120, 110, ¿no? Entonces, y la pulmonar generalmente tiene 30, 35 milímetros de mercurio. Entonces, el shunt, la comunicación se da de izquierda, desde la aorta hacia la derecha, hacia la arteria pulmonar. Esto aumenta el retorno venoso al lado primero a la pulmonar y luego al lado izquierdo, a la aurícula izquierda, porque va de frente de la aorta a la vena pulmonar. Y esto llega a la sangre hacia los pulmones, se oxigena, llega más volumen a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo bombea la sangre y por la aorta, y una parte de la aorta pasa por mayor presión, otra vuelta a la arteria pulmonar y otra vuelta a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo y va dilatando cavidades izquierdas. Entonces, aumenta el retorno venoso al lado izquierdo, aumenta la precarga en el lado izquierdo, mayor trabajo del lado izquierdo, puede haber al inicio una leve hipertrofia, pero lo principal es dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, son dos cardiopatías que dilatan el ventrículo izquierdo. Ya hemos dicho la comunicación interventricular, el CIV, y ahora el ductus arterioso persistente. Mientras que la comunicación interauricular que acabamos de ver, eso dilata cavidades derechas. No se olviden de eso. ¿Cómo es la evolución? Según el grado, si es moderado o severo, se tolera o no. Y luego puede haber falla cardíaca izquierda, porque hipertrofia y dilata las cavidades izquierdas. Puede haber edema agudo de pulmón, retención hídrica, hiperflujo pulmonar, porque llega más volumen al lado pulmonar por ese hueco, y falta de regresión muscular lisa. Y esto va a llevar a una hipertensión pulmonar fija, con disminución de la trama pulmonar. Hay crecimiento y presiones derechas, y ya pues cuando hay hipertensión pulmonar fija, aumenta las presiones en el lado derecho y ahí ya se invierte el shunt, ya no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Ya que está, la comunicación de la aorta va a la pulmonar, se va a sangre mezclada, llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, sale a la aorta y una parte entra también por el ductus, de nuevo a la arteria pulmonar y poco a poco así hipertensión pulmonar. En la clínica hay una pérdida de peso, sudoración, recuerden que la sudoración es una manifestación de insuficiencia cardíaca. Los niños son pequeños y el soplo que se escucha es un soplo en maquinaria, algunos le dicen soplo en locomotora o es un soplo continuo, ¿no? Tanto en sístole como en diástole. Como tiene más volumen el ventrículo izquierdo, el pulso que se va a sentir es un pulso Celer, muy similar a la insuficiencia aórtica. ¿Qué quiere decir pulso Celer? Que sube y baja bruscamente, es saltón, similar al de la insuficiencia aórtica, como ya les dije. Entonces, un pulso amplio, ¿no? Aún no escuchan el soplo, se va a encontrar eso. Entonces, ¿dónde se escucha el soplo? En el foco pulmonar. En el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Dice que los ductus pequeños se ocultan el primer año.
El soplo es sistólico en el ductus arterioso pequeño y es continuo, tanto en sístole como en diástole, en el soplo sistólico en el ductus arterioso pequeño y continuo, con refuerzo al final, al inicio y al final de la diástole, al inicio de la diástole, protodiastólico, y al final de la sístole, telesistólico, ¿no? Esto cuando es moderado a grande el ductus arterioso. Puede haber tercer ruido por aumento de volúmenes, similar a la de la comunicación interventricular. Entonces el soplo es continuo en maquinaria, algunos dicen soplo de vapor o de Gibson, y la característica diferencial es que aumenta o disminuye con la posición de la cabeza, porque aumenta la presión o no. La presión arterial se ve aumentada y la presión sistólica y la diastólica un poco más disminuida. Y la presión diferencial es elevada, ¿no? Saben que la presión diferencial es la sistólica menos la diastólica. Normalmente si un niño tiene 90-60, su presión diferencial es 90 menos 60, 30, ¿no? 30. Pero cuando hay ductus, va a encontrarse presiones sistólicas aumentadas, 110, por ejemplo, y las diastólicas disminuidas, 50. Entonces, de lo que era la diferencial de 30, ahora va a ser de 60. Entonces, el segundo ruido, no se olvide, un soplo sistólico y diastólico, ¿no? Con un segundo ruido apagado, es un soplo en maquinaria, tanto en la sístole como en la diástole. Aquí se puede observar. ¿Qué va a dilatar? Hemos dicho cavidades izquierdas, entonces signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En V1, pues, el índice de Sokolov va a ser grandes. V1, V4, V5 y V6 R altas. El crecimiento es de cavidades izquierdas con aumento del cono de la pulmonar, hipertensión pulmonar. Y aquí se ve también crecimiento en las cavidades izquierdas del ventrículo izquierdo. En el Doppler, en el ecocardio es donde es el gol estándar y se va a encontrar este flujo, ¿no? Si ponemos en la pulmonar un flujo, en la pulmonar solo debería haber, en situaciones normales, un flujo sistólico, porque en la sístole se contrae el ventrículo derecho y bombea sangre a la pulmonar, en la arteria pulmonar. Pero en el ductus hay sistólico más diastólico, porque en la diástole es donde pasa la sangre, ¿no? Y en la sístole a través del ducto de la arteria pulmonar y en la diástole también. Entonces, sistodiastólico, porque tiene más presión. Y aquí están, miren, esta es la aorta, el callado aórtico, esta es la aorta descendente, aquí, después de salir el tronco, la subclavia izquierda, va a tener el ductus arterioso, y aquí se ve, ¿no? Y se puede medir la boca aórtica y la boca pulmonar, porque es un conducto. ¿De qué depende el tratamiento del ductus? De si es una patología ductus dependiente o si el solo hecho de presentar síntomas, ¿no? Los ductus se dice que se deben cerrar apenas se diagnostican. O sea, si haces el diagnóstico, ya debes pensar en cerrarlo y derivarlo a tu paciente para que lo cierre. Pero también hay algunas patologías, cardiopatías congénitas cianóticas que son ductus dependientes y si lo cierras, puede complicarse el paciente y morir el paciente. Algo que también tienen que tener en cuenta es que el ductus se puede cerrar médicamente y hay trabajos de investigación. Entonces, en prematuros antes solo empleábamos indometacina o ibuprofeno y actualmente se está dando paracetamol vía oral y algunas veces era endovenoso. Se dice que la indometacina se puede dar en diferentes dosis, no vamos a hablar,
Pero el tratamiento quirúrgico o intervencionista generalmente es el de la elección porque este te asegura el cierre, 100%. Hay algunos que están haciendo cateterismo intervencionista, ¿no? Y este cateterismo intervencionista se pone un dispositivo tipo Amplatzer, similar al del CIA, de doble paraguas a través venoso y se emplea en pacientes muy sintomáticos o en pacientes asintomáticos. Si el peso es más de 8 kilos y el niño tiene más de un año y el diámetro del conducto es menos de 8, pues se puede emplear los coils, ¿no? O espirales en ductos largos y estrechos. Pero si no, acá se puede cerrar, ¿no? Hasta ahora todavía en algunas partes del mundo, e incluso Cusco algunas veces se hace la cirugía. Se abre por el lado izquierdo, se abren las costillas, se jala y se ve la ligadura. Se secciona, se clampa, se sutura, ¿no? Todo por toracotomía izquierda. También siempre hay que ver si hay una inflexión del conducto arterioso y si hay endarteritis. Y se opera si el peso es menos de 8 kilos, si están sintomáticos, si el ductus es de gran tamaño y si hay hipertensión pulmonar importante. A veces se dice que el mejor momento para operar es cuando los niños son un poquito más grandes, 1 o 2 años. Entonces, en algunos asintomáticos pueden diferir la cirugía para que llegue a 1 o 2 años, para que tenga más acceso al ductus arterioso. Aquí están, miren cómo el ductus arterioso se está ligando y luego de hacer una ligadura en el lado pulmonar y una ligadura en el lado aórtico se corta, ¿no? Entonces tiene cerrado la aorta y la pulmonar. Y aquí está cortadito, ¿no? Y miren, hay otros que hacen un clamp o con un amplatzer. Miren como un amplatzer inflan el doble paraguas, una parte en la arteria pulmonar y la otra en la aorta, y esto se epiteliza solo y se deja ahí. Aunque últimamente se está haciendo amplatzers reabsorbibles, ¿no? Entonces, hasta ahí tienen preguntas, chicos. Entonces, de repaso, tres cardiopatías congénitas acianóticas. La comunicación interventricular, que tenía sus 3 o 4 subtipos: muscular, perimembranoso, que es el más frecuente, infundibular o tracto de salida, ¿no? O subpulmonar. El CIA que hemos tocado, que tiene ostium primum, ostium secundum, tipo venoso, y ahora el ductus arterioso persistente. Pero hay cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Qué quiere decir? Que si el recién nacido nace, puede nacer con cianosis. Y en este caso, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita acianótica. Tiene 4 características la tetralogía de Fallot. Al inicio es acianótica y después se pone cianótico. Algunos recién nacidos nacen con cianosis de frente. Entonces, la tetralogía de Fallot puede haber un Fallot rosado que nacen sin cianosis y hasta el año se vuelven cianóticos, y la gran mayoría que tienen Fallot nacen cianóticos. ¿Cuáles son las 4 características de esta tetralogía? La primera, que tiene estenosis de la arteria pulmonar a nivel del infundíbulo, un poquito más antes de la válvula. Puede ser mixta también, después en la válvula o después de la válvula, pero generalmente es infundibular antes del trato de salida. Entonces ya tienes estenosis pulmonar. 2, una comunicación interventricular. 3, un cabalgamiento de la aorta.
una dextroposición de la aorta y 4, una hipertrofia del lado derecho, ventrículo derecho. Entonces, 4 características: hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis pulmonar, comunicación interventricular con cabalgamiento de la aorta. Y ahí está, miren, aquí vamos a ver, comunicación interventricular entre los dos ventrículos, C y B. Estenosis infundibular de la pulmonar, puede ser mixta o solo infundibular debajo. 3, cabalgamiento de la aorta, miren acá, ya debería venir esta parte en esta zona, pero como se ha ido más hacia la derecha, hay un cabalgamiento, este vendría a ser el septum interventricular residual y estaría como un cabalgamiento de la aorta. Y esta es la aorta, miren cómo está hasta más de la mitad. Entonces, esto debería estar por acá y lo que podemos ver que hay un cabalgamiento de la aorta. Entonces, C y B, cabalgamiento de la aorta sobre este, estenosis infundibular e hipertrofia del lado derecho, te hacen la tetralogía de Fallot. En la fisiopatología va a haber una comunicación de derecha a izquierda, o sea, del lado derecho que tiene más presión al lado izquierdo. ¿Y esto de qué va a deber? A la estenosis pulmonar. Generalmente es moderada a severa. Eso se llama la estenosis infundibular. Y esto se incrementa, ¿no? De moderada a severa, entonces más presión en el lado derecho y pasa al lado izquierdo. Peor, si el paciente llora, disminuye la resistencia periférica, ya sea con ejercicio, cortea, llanto o dolor. Entonces aquí, al disminuir la resistencia periférica por estos tres motivos, va a aumentar la comunicación, ¿no? De derecha a izquierda en este caso. Y eso va a producir la crisis hipóxica y esto puede producir un accidente cerebrovascular y la muerte del niño o del recién nacido. Entonces, este es el esquema de la tetralogía de Fallot. Esta sería el trato de salida, hipertrofia infundibular de la pulmonar. Va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho de la pulmonar, una comunicación interauricular. Ahora sangre sale del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Aquí nuevamente cabalgamiento de la aorta, estenosis infundibular de la pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, que acá no está bien dibujado. Entonces, dentro de la fisiopatología, la disminución crónica de oxígeno, o sea, la hipoxia crónica, produce poliglobulia o policitemia, y esto, si tiene mucho poliglobulia, puede producir trombosis cerebral y pulmonar, produce alteraciones de la coagulación, como una diátesis, y disminución del hierro, una ferropenia. En la clínica de la tetralogía de Fallot, la insuficiencia cardíaca es rara, pero la cianosis se produce casi 100% al año. Hemos dicho que en el Fallot rosado al año. Si es antes, es por la estenosis pulmonar. Las crisis hipoxémicas que ya hemos mencionado son más frecuentes hasta los 2 años, en las cuales hacen cianosis severa, convulsiones, pérdida del conocimiento y la muerte, ¿no? La clínica de la cianosis depende del grado de la estenosis pulmonar. Entonces, si preguntan ¿de quién depende la cianosis en una tetralogía de Fallot? De la estenosis pulmonar, ¿no? Y esto, como si hay estenosis de la pulmonar, pues no va a haber hiperflujo a la arteria pulmonar y esto va a proteger del daño pulmonar. Los signos generales, pues, son niños pequeños con retardo ponderal, no crecen, tienen cianosis y pueden tener acropaquia. ¿Qué es la acropaquia? Es los dedos en palillo de tambor, ¿no? Con la cianosis crónica. Hay signos de estenosis pulmonar, como son el soplo sistólico en foco pulmonar,
que este soplo va a ser menor cuando hay crisis, ¿no? Hay hipertrofias del lado derecho, con R altas en B1, con STs y Ts negativas asimétricas en V1, V2 y V3, y R altas en V1, V2, V3, o sea, crecimiento de las cavidades derechas del ventrículo derecho. Algunos dicen la radiografía en bota de zapato sueco o en zapato sueco, ¿no? En la cual lo compara. Un pedículo más estrecho, un crecimiento del ventrículo derecho, en la cual se sube la punta hacia arriba, como pueden ver acá hacia arriba. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Nuevamente, con el gol estándar que es la ecocardiografía. Entonces, en la ecocardiografía se va a buscar las cavidades, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y como van a ver acá, hay un C y B con un cabalgamiento de la aorta que no se ve muy claro. Y miren la hipertrofia del ventrículo derecho con una estenosis, aquí se ve la estenosis de la arteria pulmonar en la parte infundibular. Este es el tracto de salida del ventrículo derecho, esta es la pulmonar, esta es la válvula pulmonar, la sangre va, rama derecha, rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces acá hay una estenosis infundibular con un cabalgamiento de la aorta, miren la aorta, y aquí está el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, este es el septum. Este septum debería estar aquí, ¿no? A esta altura. Pero la aorta ha venido a este lado, ha hecho una rotación y ha hecho un cabalgamiento. Entonces casi está en la mitad del arco aórtico. Y en este es un corte subcostal, el cabalgamiento de la aorta sobre el CIB. ¿Cuál es el tratamiento? Si hay crisis hipóxicas, bueno, se le puede dar fenilefrina, 1 o 2 miligramos por kilo dosis endovenoso, que se repite a los 5 minutos. Otros pueden utilizar morfina, 0.1 miligramos por kilo dosis, y esto se puede dar intravenoso. Y el otro bicarbonato cuando hay acidosis, ¿no? Hemos dicho que hay crisis hipoxémicas y ahí hay acidosis y se puede dar bicarbonato de 1 a 2 miliequivalentes por kilo si hay esta acidosis. Otro medicamento para evitar las crisis hipoxémicas es que el paciente haga aumento de la frecuencia cardíaca, entonces se le da un beta bloqueador tipo propanolol a 0.15 o 0.25 miligramos por kilo dosis endovenosa lenta y que se puede repetir a los 15 minutos. Esto disminuye la frecuencia cardíaca y permite que la sangre pase. Se le debe dar oxígeno con cuidado, posición genopectoral cuando haya crisis de hipoxia, o sea, le doblan las rodillitas encima del pecho, que no tenga hipotermia, entonces normotermia, y evitar estímulos para que no llore el niño, ¿no? Y la cirugía, pues lo ideal es una corrección quirúrgica total que no depende de la edad ni de la talla, depende del tamaño de la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar se ve regular a grande, pues se puede operar, pero si hay una hipoplasia, o sea, la arteria pulmonar está pequeña, está contraindicada relativamente la cirugía de corrección total. Y esto se va a diferir hasta que crezca y se hace la cirugía paliativa. Entonces se difiere hasta que hasta que crezca, ¿no? El paciente. Entonces hay que hacer la cirugía paliativa. ¿Y cómo es la cirugía paliativa? Pues una derivación del drenaje sistémico a la pulmonar. ¿Qué quiere decir? Puede ser de la subclavia, de la vena, hacia la pulmonar. Se aumenta el flujo pulmonar. Eso se llama anastomosis de Blalock-Taussig. Entonces, esa es la tetralogía de Fallot. ¿Preguntas? Entonces, denme unos 2, 3 minutos. Vamos a
a preparar las otras. Espérenme un ratito. Está bien, doctor. Listo, continuamos entonces. No se olviden entonces, en la tetralogía de Fallot, esta cirugía paliativa que ya se llama anastomosis de Blalock-Taussig, ¿no? Que se deriva el flujo sistémico a la pulmonar. Puede ser la subclavia, la vena cava superior, por ejemplo, a la pulmonar. Entonces, ¿eso qué hace? Aumenta el flujo de la pulmonar hasta que se desarrolle la arteria pulmonar, ¿no? Porque eran hipoplásicas. Acá cuando hemos visto la ecocardiografía, acá se ve chiquitito la arteria pulmonar. Entonces, hasta que crezcan sus ramas, y cuando crezcan sus ramas se hace la cirugía quirúrgica total, ¿no? Ya saben que la hipoplasia es contraindicada. La otra cardiopatía congénita cianótica, o sea, ya hemos tocado una cianótica que es la tetralogía de Fallot. La otra cianótica vendría a ser la transposición de grandes vasos. Se dice que esta es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. Cianótica más frecuente al nacimiento. Transposición de grandes vasos. Es más frecuente en varones con una proporción de 2:1. Y lo que vamos a ver es una transposición. En vez de la aorta salir de del ventrículo izquierdo, la aorta va a salir del ventrículo derecho. Esperen un rato. Listo, entonces es más frecuente en varones. Y miren cómo del ventrículo derecho sale la aorta, debería salir del ventrículo izquierdo. Y la pulmonar, que debería salir del ventrículo derecho, sale ya también del ventrículo izquierdo. Entonces miren cómo sale. Llega a la aorta, la sangre de la vena cava superior sin oxígeno, de la vena cava inferior sin oxígeno. Si no habría comunicación, pues pasaría al ventrículo derecho, se iría a la aorta y otra vuelta sin oxígeno llegaría y sería incompatible con la vida. Quiere decir que para que tenga transposición de grandes vasos, debe haber comunicación entre el lado derecho y el izquierdo. Y ahí aparece la
comunicación interauricular, y acá está, por eso que llega sangre mixta, y también el ductus arterioso. Entonces, esta transposición de grandes vasos sería dependiente del ductus arterioso, o ductus arterioso dependiente. ¿Por qué? Porque cuando la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pasaría al ventrículo izquierdo, se iría a la pulmonar, se oxigenaría en los pulmones, regresaría sangre oxigenada a la aurícula izquierda y se mezcla de nuevo con lo de la aurícula derecha y se vuelve sangre mixta, mezclada, de este color medio morado. Y otra vuelta la sangre oxigenada pasaría a la arteria pulmonar y una parte pasaría a la aorta, y esta sangre a la aorta llegaría al cerebro, llegaría al todo el organismo. Entonces el niño estaría cianótico, ¿no? Entonces, para que tenga esto, tiene que tener la comunicación interauricular y el ductus arterioso. Si se cierran esto, puede ser incompatible con la vida. Entonces, ¿qué se produce? Dos circuitos de circulaciones paralelas. El ventrículo derecho a la aorta o la circulación sistémica y el ventrículo izquierdo a la pulmonar. Entonces está invertido. Pero debe haber este shunt, esta comunicación para que sobrevivan. Hemos dicho comunicación interauricular y comunicación interventricular o ductus arterioso. Entonces aquí había una interauricular y el ductus. Puede haber una interventricular, podría haber en ciertos casos. Y si se cierra, pues corre en peligro la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, la circulación normal es la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha por la vena cava superior y vena cava inferior, pasa al ventrículo derecho. Esto debería ir a la arteria pulmonar y en los pulmones se oxigena. Y la sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y por la aorta se va a todo el organismo. Y eso es lo normal. Esta es una circulación, ¿no? Una circulación en serie, una seguida de otra, una serie. Cuando hay transposición de grandes vasos, por una alteración en la formación del corazón en la vida fetal, hay una circulación en paralelo. Quiere decir que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y en vez de pasar a la pulmonar, se va a la aorta. Y de nuevo a la circulación sistémica. Entonces, si no habría comunicación entre estos dos, la circulación en paralelo, una circulación sistémica y otra circulación pulmonar. De la sangre llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la arteria pulmonar, nuevamente al pulmón, y otra vuelta a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, y se da la sangre oxigenada. Entonces, si no habría estas tres comunicaciones, esto sería incompatible con la vida. Entonces, para que viva el paciente, se me lo apaga el micro. A ver, entonces, si no habría esta comunicación, sería incompatible con la vida, ¿no? Entonces, la comunicación sería entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, debe haber un shunt, CIA, o entre los ventrículos, un CIB, o entre la aorta y la pulmonar como un ductus. Entonces, estos son necesarios para que haya sobrevida del paciente. Entonces, ¿cuál es la clínica de la transposición de grandes arterias? La cianosis desde el nacimiento, que se incrementa al cerrarse el ductus, ¿no? Y si es que este es vital, si es que no hay otro shunt, o sea, si no habría CIA y CIB solo ductus, si se cierra el ductus a las pocas horas o días, se muere el paciente. Entonces, la cianosis es nacimiento, desde nacimiento. ¿Qué va a producir? Sudoración, dificultad para alimentarse el niño. El electrocardiograma es normal o sobrecarga del ventrículo derecho,
y mayores presiones en el lado derecho. ¿Por qué? Porque normalmente el ventrículo derecho recibe o está preparado para presiones menores, como la arteria pulmonar, es 35 milímetros de mercurio. En la transposición de grandes vasos, el ventrículo derecho está comunicado con la aorta, y la aorta tiene presiones de 90, 100, 110. Entonces, como el ventrículo derecho no está preparado, va a sufrir una sobrecarga del ventrículo derecho y se va a dilatar, y va a haber crecimiento de las cavidades derechas, porque tiene mayores presiones que soportar. Y el ventrículo izquierdo ya también va a soportar menores presiones y poco a poco se va a acostumbrar, y cuando quiere hacer el cambio, va a fallar. En la transposición de grandes vasos, pues hay una radiografía, que algunos dicen en silueta de huevo, ¿no? En la cual hay un pedículo estrecho y se ve el crecimiento de las cavidades. El pronóstico sin tratamiento dice que fallecen al año el 90% de los niños con transposición de grandes vasos. Por eso se dice que esta es una emergencia, y con los niños con transposición de grandes vasos deben ser rápidamente transferidos para su cirugía pronta, entre los primeros días de vida. El tratamiento de la transposición de grandes arterias, pues hay que mantener el ductus arterioso persistente con prostaglandina E1 endovenosa. Algunos se hace la atrioseptostomía de Raskin o la maniobra de Raskin, por la vena femoral derecha se hace un cortecito y se lleva un catéter hasta la aurícula izquierda, o primero aurícula derecha, y de ahí se va por el foramen oval a la aurícula izquierda, se infla el globito en la punta del catéter y se jala, y eso produce una comunicación interauricular más grande. Y eso se llama atrioseptostomía. Atrio es aurícula, septo es septum, ostomía es un hueco, atrioseptostomía, o sea, un hueco en la aurícula, en las aurículas, en el septum interauricular, y esa maniobra ha sido hecha primera vez por Raskin. Es la creación o aumento de la comunicación interauricular mediante este catéter balón, que lo vamos a ver a continuación. Miren aquí, ¿no? Este es el ventrículo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, va a la aorta, esta es la pulmonar, y aquí hay una comunicación. Cuando se cierra esto, o para evitar que se cierre, o para que mejore el paciente, se hace la maniobra de Raskin. Se lleva el catéter que les he dicho, se infla en la puntita del balón y se rompe, se jala y se rompe, y se crea una comunicación interauricular, o se aumenta el tamaño de la comunicación interauricular. ¿Qué hace esto? Ahí haber más comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces la sangre oxigenada acá se va a mezclar con todo esto y va a tener mayor sobrevida el paciente hasta que lo operen definitivamente. Y aquí están, miren, con una ecografía, ecocardiografía. Este es el hígado, aquí está la aurícula derecha, como está entrando el catéter, ¿no? Y se hace la maniobra de Raskin. Otros es dar prostaglandina E1 para que se abra el ductus y no se cierre el ductus, para que no se cierre principalmente. Y después el tratamiento quirúrgico, que hay un tratamiento fisiológico de Mustard, que se redirige la sangre que llega a las aurículas de tal manera que circula de aurícula derecha al ventrículo izquierdo, y esto a la arteria pulmonar, y de la aurícula izquierda al ventrículo derecho y hasta la aorta. Esto era usado antes, ¿no? Antes de la cirugía anatómica. Y se decía que vivían un 80% hasta los 20 años, pero después no. Poco a poco se dijo que habría que hacer, y miren cómo antes hacían. De la aurícula derecha, la sangre la llevaban por un tubito al ventrículo derecho, esto se iba a la pulmonar y regresaba por la aurícula izquierda, y de ahí con otro conducto se llevaba al ventrículo derecho y hasta la aorta. Entonces se hacía esto. Pero esto poco a poco ha evolucionado y se ve más fisiológico y se cambia. Entonces la cirugía ahora se va a cambiar, y la cirugía de Yatene, que es la cirugía anatómica, en la cual hay una disección y se reimplantan las arterias, así como recolocación de las coronarias.
y esto se debe realizar antes del mes de vida para evitar atrofia ventricular izquierda. Hemos dicho que el ventrículo izquierdo está siendo sometido a bajas presiones, como es la arteria pulmonar, y si esto se atrofia, pues después el ventrículo izquierdo, si lo vuelves a operar, si lo operas bien, se va a vencer y se va a rendir y va a morir el paciente con falla cardíaca por bajas presiones. Entonces, ¿cómo es la cirugía ahora de operación de Yatene? Miren, como esto es lo que normalmente está, ¿no? Auricular derecha, ventrículo derecho a la aorta y el lado izquierdo, o la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y a la pulmonar. Entonces, lo que se hace en la operación de Yatene es reimplantar. Se corta la aorta, se deja la válvula, se corta la pulmonar y se cambia, ¿no? Y las coronarias que salían de aquí, de la aorta, que están acá, la arteria coronaria izquierda y coronaria derecha, se reimplantan hacia la raíz de la pulmonar que quedó acá. Entonces se hace la transposición, la pulmonar se pone a esta válvula aórtica y a la aorta ascendente que residual que queda, y se pone la arteria pulmonar, y la aórtica, la pulmonar que estaba saliendo, o la aorta que estaba saliendo del ventrículo derecho, se corta y se pone a la válvula pulmonar y se reimplantan las arterias coronarias. Entonces miren cómo se hace la transposición y se cambian, ¿no? La aorta se va a venir acá, la pulmonar acá. Las coronarias que están saliendo de aquí se van a reimplantar en este lado y al final queda así, una válvula originalmente que se llamaba pulmonar, ahí se van las coronarias y luego se va a la aorta ascendente y a la descendente. Y la pulmonar que se salía de acá se pone a este lado, se cierran los orificios de las coronarias y se queda en el lado derecho. Entonces, esta es una cirugía anatómica con reimplantación de las arterias y recolocación de las coronarias para que sobreviva el paciente. Aquí vamos haciendo con un gráfico, miren cómo salen las arterias coronarias de la aorta, pero que sale del ventrículo derecho. Se corta acá arriba y la aorta se lleva a este lado, se corta a este lado y se implanta. Y la pulmonar se implanta a este lado. Entonces al final queda así, con sus arterias coronarias. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Creo que no. Hay dos posibilidades. ¿Nos quedamos aquí o quieren que avancemos un poco de arritmias cardíacas? Porque ya solo nos queda una clase y la próxima semana lo hacemos, ¿no? Pero sería posible que fuera la siguiente semana. Ya sí, yo creo, porque solo queda bradiarritmias y taquiarritmias. Y de entre las taquiarritmias solo vamos a tocar fibrilación auricular y TPCB. Y bradiarritmias, pues los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado que ustedes tienen que conocer nada más electrocardiográficamente. Básicamente eso. Fía. Doctor, bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, era un poco, como estábamos hablando, pues, ¿no? De las cardiopatías acianóticas y de las cianóticas. En la tetralogía de Fallot, usted mencionó, si mal no recuerdo, que al principio podría presentarse de manera acianótica. En tal caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos sospechar, aparte, pues, ¿no? De la cianosis, en, no sé, por ejemplo, un niño recién nacido, quizá de que podría tener tetralogía de Fallot? O sea, ponga que una manifestación clínica inicial o algo como que nos Claro, haga sospechar desde fuera, ¿no? los Los soplos soplos serían lo que solamente. te hacen sospechar, porque si tiene tetralogía de Fallot, debe tener un CIB.
y un CIB con también. cabalgamiento de aorta. Entonces vas a tener un soplo de comunicación interventricular grande en el borde external inferior izquierdo irradiado del lado derecho. Entonces ahí escuchas un soplo fuerte y en la ecografía se va a encontrar la tetralogía de Fallot. Ya, doctor. Doctor, y bueno, también quería decirle si es que me podía considerar en la asistencia, entré un poco tarde. Vamos a ver, espera un rato.